Gracias, amigos, muchas gracias. Gracias por esperarnos, hermanos. Gracias por esos contratiempos que tiene el Ágora Popular. No, por eso nos demoramos un poco, porque todos, antes de venir acá, tenemos que realizar nuestros trabajos cotidianos, como todos los días, hermanos, ¿ya? Aquí todo el mundo trabaja. Todo el mundo trabaja acá. No es como algunos piensan en las redes, ¿no? Como llaman a Augusto de Congas el limosnero. Qué triste, ¿no? Me llaman el limosnero, el charlatán. ¿Qué más me dicen? Tantos calificativos que no van con la realidad. ¡Viva el Perú! Gracias, hermanos, muchas gracias. Estamos una vez más acá, como todos los días, en este humilde espacio llamado Ágora Popular del Perú para el Mundo. Gracias, hermano. Un fuerte abrazo a mis amigos Guillermo, Augusto, a Branco, a Edson. Gracias, que hoy en día están disfrutando, hermano, de una hermosa tarde en mi barrio de Corricoique. ¡Viva el Perú! Compatriotas, la disertación que voy a tratar en esta tarde, voy a hablar con la cruda realidad. No es para dejar abajo la imagen del señor Guerra García, no es con el afán de herir susceptibilidades los que son amigos, familiares del señor congresista, que en paz descanse el señor Guerra García. Pero el pueblo peruano tiene que saber la verdad. El pueblo peruano tiene que saber la verdad, porque la verdad nos harán libres, porque la verdad nos apartarán de ser esclavos. Muy bien. El señor ex congresista hoy que descansa en el reino del Hades. El reino del Hades es el reino de la muerte. ¿Quién fue Hades? Hermano de Poseidón, hermano de Zeus. Eso está en la mitología griega. Muy bien. Compatriotas, ¿cómo es, no? La prensa oficial o la prensa que ha sido secuestrada por los grupos de poder, la prensa que ha sido monopolizada por los grupos de poder con el grupo Comercio, tratan de levantar la imagen de este congresista como llamarlo héroe de los más necesitados, lo cual es imposible que así sea. Porque, hermano, mira, el señor Guerra García, ¿cuál es su nombre? Hernán. ¿Cómo? El señor Hernando Guerra García, que en sus inicios o en su juventud estudió en la Universidad Católica junto a Fernando Rospigliosi, fueron uno de los que fundaron ese movimiento de izquierda llamada ¿cómo se llama esto? La revolución de la vanguardia, o vanguardia revolucionaria, de izquierda, de pueblo. Ellos fueron. ¿Y por qué nombro a Fernando Rospigliosi? Porque es su sucesor en el Congreso de la República. Muy bien. Hermano, mira, si alguien ha leído la vida de este gran hijo de Felipe II, el rey de Macedonia, el príncipe macedonio Alejandro Magno, que nació en el año 356 a.C., y en sus funerales, o sea que cuando este señor, antes de ser sepultado, ¿no?, escribió algo y llamó a la persona que debería de escribir sus deseos antes de pasar a otro mundo. Y se cumplió a cabalidad. ¿Por qué voy a narrar este hecho? Para demostrar, hermano, que al mundo venimos sin nada y nos vamos sin nada. Alejandro Magno, el conquistador de Persia, dijo: el día que yo muera, ¿no?, quiero que convoquen a los mejores galenos, mejor dicho, a los mejores médicos del imperio, y ordenó que ellos, esos médicos, carguen su féretro hasta su tumba. Entonces,
uno de los sirvientes de Alejandro Magno le preguntó lo siguiente. ¿Qué cosa había dicho Alejandro Magno? Había dicho lo siguiente: quiero que los mejores médicos carguen mi féretro, ¿no? Y quiero que toda mi moneda sea esparcido en el suelo. Y quiero que me entierren con mis manos al aire, con mis manos libres, con mi palma extendida. Entonces uno de los colaboradores le preguntó: señor, ¿pero por qué quiere usted eso? Él respondió lo siguiente: quiero a los mejores médicos para hacerlos entender cuando a uno le llega su hora, ni el mejor médico te puede salvar. ¿Y por qué quiero derramar toda mi riqueza en el suelo? Porque todo lo que consigues acá se queda acá. ¿Y por qué quiero mostrar mi mano vacía al pueblo? Porque cuando mueres no te llevas nada, te vas con las manos vacías. Alejandro Magno. ¿Está claro? Eso está, hermano, en la mitología griega. Muy bien. ¿Qué ha pasado con el señor Hernando Guerra García? Con mucho respeto a sus familiares, a sus hijos, a sus nietos, pero el pueblo peruano tiene que saber la verdad. La primera pregunta que yo me lanzo es: ¿qué hacía Hernando Guerra García en Arequipa? Porque este señor viajó clandestinamente para participar en Perú Minero en Arequipa. Muy bien. Pero cuando a este señor le sucede esos hechos que se lamenta, algunos lo alaban, ¿dónde se encontraba? Se encontraba en Bombón, una hermosa playa en Arequipa, en Islay. Ahí se encontraba. ¿Y qué estuvo haciendo este señor en Bombón? ¿Qué estuvo haciendo? Estuvo bebiendo licor. Estuvo bebiendo licor, ¿no? Hasta altas horas de la noche. Muy bien. Entonces, en un momento a otro, este señor se desvanece. Se desvanece. Y lo llevan, sus amigos con quienes estaba, lo llevan ¿a dónde? A la posta médica de Bombón. La información oficial que dice que este señor llegó a la posta médica de Bombón con vida. Con vida. Eso es completamente falso. Los medios de prensa nos dijeron que este señor había llegado con vida a la posta médica de Bombón a las 7 de la noche. No, pero eso es completamente falso, porque el director de la posta médica de Bombón dijo públicamente que este señor no llegó a las 7 de la noche, sino llegó a las 11:45 de la noche con todos sus amigos en completo estado de ebriedad. En completo estado de ebriedad. Y este médico recalcó lo siguiente: en la posta médica del Bombón solamente trabajamos hasta las 8 de la noche. Luego solamente se quedan el personal de seguridad. Y justamente ese personal de seguridad no fue el que atendió, no a Hernando Guerra García, sino a los que lo trajeron en una camioneta. Y la versión de uno de estos elementos de seguridad de la posta médica de Bombón dice lo siguiente: que este señor ya llegó cadáver, que este señor llegó sin signos vitales de vida. Y cuando los elementos de seguridad alertan a sus amigos, esto lo trasladaron inmediatamente a Islay. Y allí garantizaron que este señor había llegado muerto. Muy bien. Pero yo siempre digo la verdad. Para mí, ¿qué pasó con este señor Hernando Guerra García? Este señor murió para mí por sobredosis de droga. Eso es la verdad. Este señor murió por sobredosis de droga. ¿Y por qué lo afirmo categóricamente? Porque en una entrevista
con el señor Beto Ortiz. Beto Ortiz le pregunta a Hernando Guerra García y le dice: ¿usted consume alguna droga? El que contestó: sí, consumo droga. ¿Y por qué puedo afirmar que este señor murió por sobredosis de droga? Porque todos los que consumen droga, pasta básica de cocaína, etcétera, etcétera, cuando un elemento está en estado de ebriedad y cuando consume cocaína o pasta básica de eso, ¿qué pasa? Esa droga te levanta. Como dicen los taitas, esa droga te para y sigues tomando o sigues emborrachándote. Eso es lo que ha pasado con este señor Hernando Guerra García. Este señor ya llegó cadáver a la posta médica de Bombón y por mí falleció por sobredosis. Pero la prensa no. Para la prensa es un héroe. Para la prensa oficial no había médicos, no había enfermeros. Pero él ya llegó cadáver. En las redes sociales, hermano, lo ha manifestado el propio director de la posta médica. Ha dicho que sus elementos de seguridad le garantizaron que este señor llegó cadáver. Cadáver. Nos gustaría que nos muestren la necropsia de este señor, por qué falleció. Y jamás lo van a hacer. Porque van a descubrir que murió por sobredosis porque consumió en demasía droga. Esa es la verdad. Me interesa un pepino lo que digan de mí, pero esa es la verdad. Muy bien. Pero ¿qué hacía este señor con esos empresarios o grandes empresarios mineros o dueños de grandes restaurantes ahí en Bombón? Este señor Hernando Guerra García, que hoy descansa en paz, no sé, ¿no? Había presentado un proyecto de ley para que los restaurantes de lujo o de primer nivel no paguen impuestos. ¿Ah? Este señor presentó un proyecto de ley para que los grandes restaurantes no paguen impuestos y justamente estaba libando licor hasta altas horas de la noche en un restaurante que pertenecía a una persona que tiene una cadena de restaurante no solo en Arequipa sino a nivel nacional. Muy bien, la pregunta es: ¿este señor qué hacía allá en Arequipa? ¿Qué cosa hacía allá? Se estaba reuniendo con los integrantes o los componentes de la gran mina, Sauder Perú, ¿no? Que es una empresa mexicana que tiene grandes capitales mexicanos, canadienses y chinos. ¿Para qué? Para ver de qué forma les iba a ayudar para que puedan explotar, ¿no?, la minería en Tía María. Eso es lo que pasó. La ambición lo mató a este señor. Miren, hermano, escuchen, este señor estaba haciendo lobby. ¿Para qué? Para rematar Tía María, entregárselo a la Sauder Perú. El día de ayer, el ministro de Energía y Minas, el señor Oscar Vera, dijo lo siguiente. Escuchen, hermanos, escuchen. Esto demuestra que nosotros, como siempre lo he dicho acá, no somos un país pobre, somos un país inmensamente ricos. Eso es lo que somos. Te lo voy a demostrar de la boca del Ministerio de Energía y Minas, el señor Oscar Vera, lo que dijo el día de ayer. Por favor, como todos ustedes saben, los que tenemos ojos verdes, a partir de las 5 de la tarde ya no vemos muy bien, ¿no? Más aún cuando somos septuagenarios. Y hermanos, pero escuchen claramente lo que dice este medio de prensa, lo que dijo el día de ayer el ministro de Energía y Minas, el señor Oscar Vera. Esto trae nomás. Espera ahí. Mira, ahí empieza y lo trae. Y acá empieza el título. Mira lo que dice este señor. Siempre lo he dicho acá.
Somos un país rico, inmensamente rico, pero la pobreza lo tenemos acá. Entonces tenemos que erradicar ese término de pobreza de nuestro cerebro para conocer realmente qué país somos y qué es lo que tenemos. Por eso nos quitaron el curso, ¿cómo se llama este curso? De geografía. Por eso nos quitaron el curso de educación cívica, para desconocer absolutamente las leyes y más aún para desconocer lo que tiene el subsuelo peruano. Y hermanos, mire, escuche esto. Esto es para pensar, hermanos. Muy bien, dale, fuerte y claro. Perú entre países líderes del mundo en reservas minerales. Mira, ¿quién hizo esto? El ministro de Energía y Minas, el señor Oscar Vera. El Perú es uno de los líderes en reservas minerales. Mira, ¿por qué nos hizo esto? Dale. El ministro de Energía y Minas, Oscar Vera, resaltó que el Perú se encuentra entre los líderes mundiales de producción y reservas de minerales. Hermano, ¿te das cuenta? Te pregunto, ¿somos realmente un país pobre? Es que la pobreza, ¿qué nos ha metido? Los intelectuales que defiendan los grupos de poder. Ellos nos hicieron creer que somos pobres y tuvieron la sinvergüencería de decir que la pobreza en el Perú es hereditaria. Váyanse al carajo. Sigue. Es el primer país con las mayores reservas de plata, molibdeno, zinc y oro, mientras que en el cobre somos segundo en América Latina. En América Latina somos primeros en la producción de zinc y estaño, además de ser segundo en plata, plomo, molibdeno, cobre y oro. Hermano, ¿esto qué significa? Que somos el primer país productor de estaño y zinc. Y el segundo productor en oro, plata, cobre y molibdeno, entre otros. Gracias, Dani, gracias. ¿Ah? Yo siempre he dicho acá, hermano, yo siempre he dicho acá y me ratifico una vez más. Nosotros somos un país rico. Un país que tiene todo lo que contiene la tabla de Mendeleev. Todo. Pero el 85% de la población económicamente activa estamos en las calles en la forma de ambulantes. Tenemos más de 4 millones de tebesianos. Desnutrición crónica infantil por millones. Anemia por millones. Pero somos el primer país productor en estaño, en zinc, y el segundo país productor en el mundo de oro, plata, cobre y molibdeno. Muy bien. ¿Y por qué tanta pobreza? ¿Por qué? Porque todos esos recursos minerales han sido concesionados a las grandes transnacionales gracias a esta Constitución. ¿Y qué hacen las grandes transnacionales? Se llevan todos nuestros recursos minerales y en sus países de origen, ¿qué han hecho? Miles de industrias, y esas industrias han generado millones de puestos de trabajo bien remunerados con nuestra materia prima. Y nosotros, que somos dueños de toda esa materia prima que han enriquecido otros países, estamos últimos en educación, en prestación de salud ni hablar, en infraestructura educativa ni hablar, en infraestructura vial peor. Por eso la gente que la ha tomado antamina y los han desalojado a punta de bombazos. ¿Ah? Eso es lo que somos, hermano. Entonces, ¿qué somos? Somos un país rico. ¿Qué cosa nos falta?
pararnos, carajo, este 12 de octubre, levantarnos, hacer uso del artículo 46 de la Constitución Política del Perú, que a la letra reza: nadie debe obediencia a un gobierno usurpador. El pueblo tiene derecho a la insurgencia. ¡Viva Perú! ¿Y quién lo dice? El ministro de Energía y Minas, el señor Oscar Vera. Lo ratifica. Pero ¿qué nos dicen las estadísticas que lo manejan los grupos de poder? Instituto Nacional de Informática y Estadística, INAI. ¿Qué dice? Dice que el Perú anualmente crece 5 o 6% del PBI. ¿Eso será cierto o no? Sí es cierto, carajo. Sí es cierto. Pero ese crecimiento económico en el Perú no repercute en el poblador, no repercute en educación, no repercute en salud. Entonces, ¿en quién le repercute? En las grandes transnacionales que se llevan todo. Un ejemplo, en la paralización pasada, cuando el Perú entero paró la vez pasada, voy a referirme solamente a las Bambas, Arequipa. La Bambas, que también es dueño Sauder Perú, no, paró un mes, 30 días paró. Como el presidente ejecutivo de las Bambas ya no quiso soportar todo esto, salió en los medios de prensa y dijo lo siguiente: por cada día de paro o por cada día de bloqueo del corredor minero, las Bambas, dice, perdían 20 millones de dólares por día. Lo dijo el propio representante de las Bambas. Muy bien. ¿Cuánto es 20 por 30? 600. Quiere decir que las Bambas, Arequipa, en un solo mes produce 600 millones de dólares. En 30 días, 600 millones de dólares. Y de los cuales deja el Estado peruano como canon o regalías mineras 100 millones de dólares, no, de soles. Aproximadamente 30 millones de dólares. Y los 570 millones de dólares ¿somos tontos? No somos tontos, el pueblo se da cuenta. Se lo lleva. Te pregunto, compatriota, ¿pero solamente será la Bambas? Mira, Sauder Perú tiene muchísimas minas, entre ellos Toquepala y Guajone, Marcona, Quellaveco, Quilis, Morococha, Chinalco, Volcán. ¿Qué más hay? Antamina, Yanacocha, entre otros. ¿Sabes cuántas empresas mineras formalmente explotan nuestros recursos minerales? Más de 230 empresas a lo largo y ancho del territorio nacional. Entonces te pregunto, hermano, ¿cuánto de dinero producen nuestras minas diariamente? Es incalculable. Si tú te paras acá en Chabuca, estas horas, vas a ver que hasta las 10 de la noche bajan solamente del centro peruano 3 ferrocarriles. Cada ferrocarril arrastra 70 vagones de 7 por 3 de ancho. Todos vienen bien tapaditos. ¿Qué llevan ahí? ¿Pan? Llevan metales fundidos. ¿Directamente a dónde? Al Callao, al puerto del Callao. Igual paso con Antamina. Antes de Antamina, de los socavones de Antamina salían 150 Volvos con dirección a Guarmey, cargados de minerales. Pero hoy esta empresa se ha perfeccionado. ¿Qué ha hecho? Ha construido un ducto
de 480 kilómetros que desemboca en el puerto de Guarmey, no, se lo llevan el cobre, el oro, ya no en bruto, en líquido. Se lo llevan en líquido hasta Guarmey y de ahí al mundo. Eso es lo que pasa en este país. ¿Y por qué sucede esto? Porque el pueblo desconoce, porque el pueblo no sabe, porque nos quitaron geografía del Perú, porque nos quitaron educación cívica. ¿Para qué? Para mantenerlos en la ignominiosa ignorancia sobre estos hechos. Pero es un país minero, sí. ¿Y por qué somos tan ricos? ¿Por qué tenemos tantos recursos minerales? Porque estamos ubicados en la parte central de la cordillera de los Andes. Por eso somos ricos. Pero la riqueza no llega al pueblo. La riqueza no llega a las grandes mayorías. La riqueza no alcanza a la población desprotegida. La riqueza se lo llevan los grupos de poder. Así como se robaron nuestro guano, así como se robaron nuestro caucho, hoy se están saqueando nuestros minerales. Te pregunto, peruano, tú eres inteligente, tú eres pensante. ¿Qué cosa ha cambiado desde que los españoles 1532 llegaron al Perú? No ha cambiado nada. ¿Por qué? Porque ellos se robaban la plata y el oro inca. Se llevaban en galeones, en barcos llenos de oro, llenos de plata, que despertó la envidia del Imperio Británico, que carajo contrató corsarios para hundir esos barcos en alta mar. ¿Ah? ¿Qué ha cambiado la fecha? Nada. ¿Y por qué nada? Porque seguimos siendo un país exportador primario de metales. ¿Cómo nos ven las grandes potencias? Como unos simples abastecedores de materia prima. ¿Ah? Esto no les gusta a los grupos de poder. Este espacio no les gusta a los que dominan o tienen el monopolio de nuestra minería. No les gusta. Esto les saca roncha. Por eso quieren desaparecer al Ágora Popular con denuncias falaces, con acusaciones sin fundamento, sin argumento. Nos quieren sacar de este espacio. Compatriotas, esto es real, esto es cierto. Tenemos que luchar por lo nuestro. Tenemos que seguir luchando por lo nuestro. Algunos me dicen, usted es un simple teórico, queremos que usted vaya a la práctica. ¿Sabes cuándo se hace la práctica? Cuando tienes el poder. Porque el poder te da decisiones, porque el poder te da control, porque el poder te da realmente poder. ¿Y qué busco yo acá? Poder. ¿O alguien le incomoda? ¿O alguien no le gusta? Mire, hermanos, Lenin decía, todo es ilusión, salvo el poder, porque con poder se construye, con poder se une, con poder se recupera. Si no tienes poder, por lo menos hacemos acá, instruir, educar, ilustrar al pueblo peruano. Y esto no le gusta a muchos, por eso me llaman limosnero, por eso me llaman charlatán. Pero aquellos que me dan ese calificativo, para ustedes que me llaman charlatán, que me llaman limosnero, a su lado soy un lobo solitario, estepario, y a ustedes los veo como un indefenso polluelo. Soy así, hermano. ¡Viva el Perú! Ah, por eso, hermano, este 12 de octubre tenemos que manifestarnos. Este 12 de octubre es verdad lo que sucede en el país. ¿En qué nos han convertido, compatriotas? Nos han convertido en inquilinos en nuestra propia casa. ¿Por qué? Porque viene un extranjero
se apropió de nuestro gas. Vino un extranjero, se apropió de nuestro espacio aéreo. Vino un extranjero, se apropió de nuestros puertos, aeropuertos. Vino un extranjero, se apropió de los grandes proyectos de irrigación, Olmos, Chavimochic, Chinecas, Maje, Sigua 1, 2. Se apropiaron. ¿Y nosotros qué somos? Inquilinos, porque pagamos para estar acá. Mira, un país que no tiene gas nos vende gas. ¿Qué país es? Chile. ¿Por qué digo que Chile nos vende nuestro propio gas de camisea? Porque Solgas, Limagas son empresas chilenas. ¿Quién administra los trenes que conducen turistas de Cusco a Machu Picchu? Este garrapata de cerdo, Rafael López Aliaga y Latam. ¿Qué cosa es Latam? Una empresa chilena. Nuestro gas. ¿Quién administra esa energía que viene de Huancavelica, Tayacaja, Campo Armiño? ¿No? ¿Cómo se llama esto? La central hidroeléctrica Santiago Antúnez de Mayolo. Esto que está acá. Los chilenos. ¿Por qué los chilenos? Luz del Sur, Luz del Norte, son empresas chilenas. Cuando era Electro Perú, Electro Lima en el gobierno de Juan Velasco Alvarado. Hoy son empresas chilenas. Nuestros puertos, aeropuertos, están en manos de extranjeros. Compatriotas, ¿somos inquilinos en nuestra propia casa? ¿Y qué hacemos las grandes mayorías? ¿Qué hacemos? No hacemos nada porque desconocemos absolutamente cómo se maneja este país. Porque desconocemos absolutamente que todo gobierno que ingresa siempre trata con las grandes tramas. ¿Por qué? Porque les sobornan. Porque no tienen ese ideal nacionalista como el que habla. La desgracia del Perú es no ser nacionalista. Yo soy nacionalista, me considero el linaje de la casta de estirpe de militares nacionalistas como Juan Velasco Alvarado. Mucha gente dirá, como me dicen en las redes, este señor busca poder, pero no tiene un doctorado, busca poder pero no tiene una maestría, busca poder pero no tiene ninguna tesis. Es cierto, no tengo doctorado, no tengo tesis, no tengo maestría, pero conozco el Perú. ¿Por qué conozco el Perú? Porque he leído mucho, he recorrido este país, sé la necesidad de los pueblos rurales más alejados, como Curaray, como Angamos, como otros lugares tan alejados en la frontera con Colombia, con Brasil, con el Ecuador, pueblos olvidados. Y justamente a esos pueblos olvidados llega este humilde espacio llamado Ágora Popular del Perú para el mundo. Gracias, compatriotas fronterizos, gracias, hermanos aymaras, gracias, hermanos quechuas, a nuestras 47 etnias de nuestra Amazonía. Espérate, gracias, compatriotas. Les hago un llamado a ustedes de las redes, a ustedes que nos sintonizan diariamente. Tenemos que cuidar este espacio, tenemos que luchar para que este espacio superviva, porque estamos siendo atacados sistemáticamente, no solo por el gobierno, sino por el Ministerio Público, seguramente por orden de los grupos de poder. Porque ellos justamente lo que más odian es que alguien ilustre, es que alguien enseñe o eduque al pueblo peruano. Compatriotas, los invito cordialmente para este 12 de octubre, si quieres este país, si quieres heredar una nueva patria a tu futuro árbol genealógico, hoy tienes la oportunidad.
este 12 de octubre, no solamente para tomar Lima, para paralizar el Perú. ¡Viva Perú! ¡Viva Perú! Por eso, compatriotas, estamos invitados cordialmente para este 12 de octubre. Yo voy a dirigir esa protesta como siempre lo hago. ¿Y por qué voy a ir adelante? Porque el gas ya no me hace nada, ya no me causa efecto, porque estoy acostumbrado y esas bombitas que lanza la policía es un alimento para mi organismo. ¡Viva el Perú! Gracias, hermano, muchas gracias a ustedes. Gracias por esa atención. ¿Quién me trae? Por favor, gracias.